Hola, hola, Dios te bendiga. Estás escuchando audios de reflexión, devoción y consejería bíblicos. Estamos basados en la palabra de Dios, o mejor dicho, los estudios están basados en la palabra de Dios. De antemano, muchas gracias por compartir el contenido de este canal y suscribirte. Por favor, comparte con otra persona este material. Si no has escuchado nuestro audio de En Verdes Pastos, te lo recomiendo. Siéntate libre de escribir tu comentario en el canal. Y sin más preámbulo, empezamos ejecutando la pregunta: ¿existen los demonios? ¿Existen los demonios? La respuesta a este tema es sencillo: por supuesto que sí existen los demonios. Y la palabra de Dios registra en diversas ocasiones muchos acontecimientos en los que el Señor Jesucristo se encontró con demonios. Regularmente en las iglesias no hablamos de este tema, no porque como cristianos seamos muy sensibles a ellos, sino que creo que no le deberíamos dar la fuerza que merece. Y por otro lado, deberíamos respaldar mucho más el crecimiento y la exhortación de los cristianos para la edificación de la iglesia. Pero esta semana me sentí motivado por el Espíritu Santo a hablar sobre este punto en específico. Normalmente estos son temas que yo no hablo, y mucho menos tratándose de algo muy personal. Yo tuve una experiencia que luego te la contaré, no en este audio, te la contaré en otro audio, cómo fue que lidié con este tipo de demonios, ¿no? No a través de una posesión, o no que yo tuviera una posesión, pero sí había una influencia demoníaca que me estaba molestando, y de eso hay pruebas y tengo personas que pueden testificar eso. Entonces me sentí motivado de parte de Dios de compartir mi mala experiencia con estos seres caídos, y los cristianos tienen muchas preguntas el día de hoy acerca de este tema. Una de esas preguntas que tienen los cristianos es: ¿de dónde salen los demonios o cuál es su origen? ¿Cómo pueden ser afectada mi vida cristiana con estos demonios? ¿Qué significa la palabra demonio? ¿Por qué debo estar consciente como cristiano de ello? Y estoy completamente seguro de que este estudio no será suficiente para satisfacer todas estas preguntas que tenemos acerca de este tema, pero de acá, lo que acabo de describir, lo resolveremos y trataré de hacer una serie solo para este tema, ¿ok? Y les pido paciencia de verdad, porque hay mucho material que contar sobre este tema, no para darle fuerza como lo acabo de repetir, sino más bien para que podamos contribuir a la edificación de la iglesia, advirtiendo a la iglesia de los peligros de cómo podemos caer o cómo puede caer el cristiano en ser afectados con este tipo de cosas. No hay que darle fuerza al enemigo. La palabra etimológica de demonio proviene del griego daimon, que significa genio o espíritu no personalizado. De ahí varía la palabra daimonión o daimonión. ¿Ok? ¿Qué significa? Que obviamente varía un poco en el tiempo, y sacando del griego al español se tradujo demonio. ¿Ok? La raíz de esta palabra es usada 79 veces en el Nuevo Testamento. Esto no significa que los demonios sean inteligentes como su nombre lo indica, pero sí tienen una inteligencia por ser seres creados por Dios. Y recuerden algo, que estos no son seres que salieron de la tierra, son seres creados por Dios, y ya vamos a ver cuál es su origen. Te dejo esta frase: no hay nada bueno que puedas obtener de ellos o de su príncipe. Escucha estas palabras de Jesús en Juan 14:30: porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene de mí. ¿Escuchaste bien? Juan 14:30 dice: porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene de mí. El origen de esta palabra, ¿ok? O mejor dicho, el origen de estos seres, sabemos que son ángeles que tienen su principio, ¿ok? Seres creados por Dios para su adoración y servicio. Ese fue el propósito por el cual fueron creados. La diferencia entre un ángel que cayó junto a Satanás y los ángeles que existen en el cielo es abismal. Pero lo puedo resumir en una sola palabra: el reino de los cielos, los que están en el reino de los cielos continúan sirviendo a Dios y cumpliendo el cometido, y los ángeles caídos, por otro lado, sirven al enemigo conjuntamente y haciendo desastre dentro de la iglesia del Señor. En la palabra podemos encontrar variaciones en cuanto a la referencia o a la palabra de demonio, como por ejemplo espíritu inmundo, diabólico, maligno, etc. El profeta Isaías nos da el origen de su caída en Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Fin de la cita. Algunos de ellos han sido confinados, algunos de estos espíritus han sido confinados desde ese entonces a prisiones, tal como le establece el libro de Judas.
1:6. Si quieres saber dónde se encuentra el libro de Judas, está antes del Apocalipsis. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos ángeles que menciona este libro son parte de los ángeles caídos, encarcelados y guardados para el día del juicio final. Ahora, te vendrá una pregunta, ok, si los ángeles caídos, la tercera parte del reino de los cielos fue dividida porque Satanás se llevó un grupo de personas y ahora, ¿dónde están esos ángeles? Bueno, están en el lugar obviamente llamado infierno y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pregunta muy importante: ¿de dónde salen los demonios? Vienen directamente del infierno, no tienen otra procedencia. Y en las escrituras es comentado este lugar, ¿ok? Como el abismo, así como se ve en el libro de Lucas 8, versículo 31. Le rogaban que no les ordenara ir al abismo. Esas son palabras del libro de Lucas 8:31, donde Jesús está haciendo la liberación de un hombre de Gadareno, y vamos a leer un poquito más adelante este capítulo, no completo, pero sí una parte de él. Y el espíritu inmundo que estaba en este hombre le decía, le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Jesús tiene el poder para enviarlos al abismo. Una pregunta: ¿cómo pueden ser afectada mi vida cristiana con estos demonios? Tu vida puede ser significativamente afectada como cristiano, como por ejemplo, intentas orar y no puedes, intentas dormir pero también sufres de insomnio. Ahora, no quiero con esto que generalizar diciendo que el insomnio y la falta de oración o el que no puedas orar en ocasiones es una causa de posesión o influencia demoníaca. Los grandes exorcistas hacen un gran estudio previo para definir si una persona está poseída o no. Este tema debe tomarse con mucho cuidado dentro de las iglesias, ya que tomará un poco de tiempo en algunos casos determinar si una persona está poseída o tiene una influencia demoníaca o unos demonios están molestándolo. Hay varios aspectos que se pueden analizar de una persona poseída, como escucha voces, pierde ocasionalmente el sentido de la orientación. Siempre hay que destacar primero el que la persona no tiene algún problema mental o no tiene algún desequilibrio mental o hormonal o quién sabe, yo no soy médico. Es muy común ver que una persona, luego de ser liberada de una posesión, él no recuerde lo que acontece o lo que estaba sucediendo. Aunque escuchando muchos audios y muchas cosas acerca de este tema, hay ocasiones donde la persona que está poseída, el espíritu de la persona que está poseída puede tener un cierto control. Es decir, mientras se está haciendo la liberación, la persona no está completamente desinhibida de sus sentidos, es decir, puede saber lo que el demonio está ordenándole porque quiere tomar control involuntario de su cuerpo. Imagínese usted hasta qué punto puede lograr este asunto de estos seres caídos, ¿no? ¿Por qué debo estar consciente como cristiano de ello? Antes de responder esta pregunta, leamos un poco Lucas 8, cómo el Señor Jesucristo lidió con este asunto, muy importante, y les aseguro que será interesante. Dice así Lucas 8, 26 al 33. Voy a tratar de tocar todo el tema, si es que puedo. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que están en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a tierra, hablando de Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropas, ni moraba en casas, sino en sepulcros. La región de Gadara se encontraba en Galilea y Decápolis, entre Galilea y Decápolis, muy cerca del mar de Galilea. No daré muchos datos acerca del lugar, ya que es irrelevante para este estudio. Este capítulo bíblico empieza diciendo la condición en la que se encontraba este hombre endemoniado. Podemos observar que ninguna persona nace con un demonio, sino más bien hay algo dentro de la vida de una persona que provoca la posesión de un espíritu indeseado. En todas las posesiones que he podido ver, cuando el demonio es interrogado acerca de cómo entró en el cuerpo de la persona,
Se repite el mismo patrón. Este dice, me dieron permiso para entrar, o ella estaba sola y necesitaba de una compañía, dando a ver que de alguna forma el individuo da acceso a eso. Nota muy específica que te voy a dar. Me veré forzado a realizar varios audios acerca de este tema, y ya te lo había comentado antes, porque es imposible cubrir con toda la información acerca de esto. Es más, en los seminarios se ve una materia completa para todo este tema. El texto nos dice que al momento de entrar el Señor Jesucristo a dicha tierra, inmediatamente el hombre le salió al encuentro, dando a entender que este hombre estaba desesperado. Quiero decir que una persona que está poseída en ocasiones toma conciencia de su estado. Es decir, la actividad demoníaca no está siempre presente. Debe existir algo que lo active para finalmente tomar control completo del cuerpo. Y por tanto, el espíritu de la persona poseída vuelve en sí, haciendo preguntas como ¿dónde estoy? De una forma desorientada a causa de la evidente posesión. Seguimos leyendo el versículo 28. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó con gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y esto es un tema muy interesante. El espíritu inmundo no siente dolor a través del cuerpo del ser humano. El espíritu inmundo siente dolor o perturbación en su propio espíritu como esencia, como ángel caído. Y fíjense cómo la sola presencia de Dios invade temor, y no solamente temor, sino que se identifica. ¿Qué tienes conmigo, Señor Jesús? ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? No me atormentes. Jesús ni siquiera había pronunciado una palabra cuando ya este espíritu inmundo estaba completamente desconcertado de esta situación. En consecuencia, tenemos que este personaje bíblico lanza un grito, ¿ok? Lanza un grito postrándose a los pies de Jesús. Los demonios tiemblan ante la presencia de Dios, y eso quiero que te lo grabes hoy. Los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Este hombre reconocía la autoridad a la cual se estaba presentando, postrándose ante los pies de Jesús, como un súbdito lo hace con un rey cuando le está adorando. Es común ver estos seres atormentados por la autoridad y la presencia de Cristo. La presencia de Cristo los atormenta. Así como el cristiano le da felicidad y alegría, y estos seres se atormentan por la sola presencia del Señor Jesucristo. En algunos casos, desafortunadamente, también el poseído sufre, es decir, la persona que tiene este cuerpo inmundo. Este asunto debemos tomarlo con delicadeza. ¿Por qué debo tener conciencia como cristiano de ello? Número uno, debo estar consciente de ello para ayudar a otros. Debo ser capaz como cristiano de ayudar a una persona atormentada. Necesitamos más conciencia y estudio bíblico dentro de las iglesias, que hablen un poco más sobre este asunto, que ahí no debe ser un tabú. Cualquier persona que esté endemoniada ha sido víctima del enemigo, ¿no? Es como aquella persona que es robada, es víctima de Lampa, es víctima de las cosas de este mundo, de las cosas malas. De la misma forma, un espíritu que entra al cuerpo de una persona no es porque se lo merezca, es porque lamentablemente ha hecho algunas cosas quizás por desconocimiento que ha ocurrido todo esto, ¿no? Cuando el apóstol Pablo dijo que esta batalla no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados, potestades, en Efesios 6:12, no lo dijo sencillamente de forma figurativa, sino de forma literal. Usted y yo tenemos que entender que esto es una batalla, y que tenemos que estar conscientes dentro de las iglesias de contra quién estamos peleando. Estamos viendo en muchos casos de posesión dentro de las iglesias, siendo de preocupación para todos los ministros y de confusión hasta para el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es posible que este hermano esté actuando de esta forma si estaba haciendo esto? Mi testimonio, como te lo dije, de cómo me libró el Señor Jesucristo acerca de una actividad demoníaca, te lo dejaré en otra ocasión. No lo voy a hacer en este lugar. En estos días estaba viendo un video de cómo un cristiano, luego de ser bautizado, se incorporó, ¿no? No sé si antes había aceptado al Señor Jesucristo o no, porque el video no daba para eso, sino que simplemente cuando recibió el bautismo, este hombre
empezó a dar gritos y es evidente ver cuando un hombre está posesionado. Un hombre o una mujer está posesionado porque adquiere una figura de rigidez. Los teólogos que manejan este tema mucho más profundo que yo dicen que se manifiestan en secciones del cuerpo específicos, en la cabeza, en los ojos, en la cara, en las manos, en los pies. Por eso es que se tuercen, por eso es que toman posiciones que quizás usted y yo en nuestra forma natural no pudiéramos tomar. Es porque el enemigo toma control de su cuerpo. ¿Ok? ¿Qué podemos ver a través de este asunto? Número uno, que los demonios no pueden resistir a la presencia de Dios. Número dos, que como cristianos debemos estar conscientes de que posiblemente podamos entrar en un lugar donde, como Jesús lo hizo en la ciudad de Gadarena, del Gadareno, y podamos encontrarnos con este asunto, sabiendo de que el demonio no lo va a expulsar usted, lo va a expulsar el Señor Jesús por su presencia, por la presencia de esa persona. ¿Qué hacer si empiezo a escuchar ruidos en mi casa y empiezo a escuchar voces y empiezo a escuchar eso? Bueno, número uno, para eso está la oración. Usted debe orar mucho más para clamar la presencia de Dios y permitir que el Espíritu Santo ministra su vida, ministra su corazón. A lo mejor usted ha hecho alguna cosa y voy a hablarle esto en otro audio que posiblemente pudo haber hecho usted para abrir puertas, abrir puertas. He escuchado testimonios de personas que han practicado esto, donde los espíritus inmundos empiezan a decir de qué forma entraron al cuerpo de esa persona. Entraron a través de la brujería, entraron a través de películas de terror, a través de la música de rock, todo en lo que el hombre se sumerja y que esté contaminado con las tinieblas puede abrir una puerta a su vida y para lamentablemente ser molestado por estos gentes que lo único que saben es eso, es molestar, no traen nada bueno a la vida de una persona. Déjame orar para cerrar con este asunto. Padre, te doy gracias, Señor, por este día, Padre, y te pido que cualquier persona que esté sufriendo, Señor Jesús, de este tipo de influencia, Señor, demoníaca, sea de posesión o sea de cualquier tipo, Padre, si tú utilizando, Padre Santo, a mis hermanos en la fe que están cerca de ahí, Señor, fortaleciendo su fe, sabiendo que eres tú quien va a obrar a través de la obra milagrosa, Señor, por tu piedad, por tu amor y tu misericordia para poder liberar esa alma cautiva, Señor Jesús, que muchas personas fueron libradas, Padre Santo, y aún así siguen siendo libradas en este tiempo presente, Señor. Te encomendamos cada una de nuestras almas, Señor. Te encomendamos, Señor, a la vida de nuestros hijos, a la vida de los hijos y de las personas que están escuchando este audio, Señor. Sé tú manteniéndonos en una fe, Señor, inquebrantable, en una fe completamente firme, Señor, y fundamentada en tu palabra y fundamentada en ti, Señor Jesús. Yo te pido por aquellas personas que están pasando por problemas de confusión, Señor, de confusión mental, Padre, porque sabemos que también esto puede ser obra del enemigo, Señor. Seas tú liberando esa mente cautiva, Señor Jesús, y obrando con poder en esas vidas, Padre, para que sean libertadas, Señor, por ti y por tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén y amén.